El día de hoy vamos a tratar algunos temas interesantes. Bienvenido, Cristian. Buenos días. Buen día, muy amable por la invitación y siempre agradecido de este espacio. Yo justo el día de hoy había pensado, que ayer estaba revisando algunas de las noticias que habían salido hace algunos años y cómo nos ha llevado a el contexto regional de Venezuela en estos meses, ¿no? Yo quisiera comenzar, si ustedes recuerdan, hay dos eventos importantes que sucedieron en estos años que nos llevan a donde estamos, ¿no? El primer evento es el 2010, el embajador de Colombia en la OEA, el doctor Hoyos, había hecho una denuncia frente a la OEA con coordenadas exactas de dónde están los campamentos del ELN y de las FARC en territorio venezolano. Y esto fue, yo recuerdo porque yo había seguido muy detenidamente estas conversaciones que sucedieron en Bariloche y luego también en Washington sobre esta denuncia específica que tuvo el embajador Hoyos en el 2010, ¿no? Porque de ahí se presumía que habían realizado varios ataques a fuerzas especiales colombianas en Cúcuta y también varios ataques a algunos campamentos policiales colombianos, ¿no? Y era muy importante esta reunión porque además se presentaron no solo las coordenadas, sino fotos de las coordenadas de donde estaban estos campamentos guerrilleros y donde estaban también la mayor parte de concentración de los grupos de narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esto, por cierto, esto fue, si no estoy mal, fue el 11 de julio del 2010. El día siguiente no pasó nada en la OEA, sino que el presidente venezolano, todavía vivo, el presidente Hugo Chávez, por cierto, y la imagen la tengo acá, que es muy curiosa, junto a Diego Maradona, rompe las relaciones diplomáticas con Venezuela y exige que el embajador colombiano salga de Venezuela en 72 horas, ¿no? Y esto nos lleva sobre todo a un punto muy especial, y yo había recordado hace algún tiempo este evento, pero ya son 9 años y nuestra comunidad y nuestra sociedad empieza a olvidarse y a difuminarse en estas características especiales, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba ya entonces hace 9 años? Que ya teníamos cierta certeza de que los grupos guerrilleros colombianos se estaban reuniendo y se estaban fortaleciendo en territorio venezolano, ¿no? Y lo mismo iba a pasar con nosotros, ¿no? En territorio ecuatoriano. En 2008, cuando recibimos el ataque en Angostura, no fue un ataque al país, ni a nuestras fuerzas militares, ni a nuestras fuerzas policiales, fue un ataque a un campamento guerrillero donde estaba Raúl Reyes. Y ahí hay dos cosas que me parecen que surgieron que todavía no han quedado claras, ¿no? Porque eso fue un ataque durante el gobierno de Álvaro Uribe. Rompieron relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, y con el gobierno posterior, con el gobierno de Santos, la condición que había puesto Correa es que le devuelvan, si ustedes recuerdan, que les devuelvan las computadoras, ¿no? Y para poder tener otra vez relaciones diplomáticas. Y claro, muchas de las versiones se cree que Colombia, y es lógico, hizo sus copias pertinentes, claro, para luego devolver este equipo al presidente Correa. Y digo, aquí hay dos cosas que son raras, porque cuando se devolvieron las computadoras nunca más supimos del tema. Nunca supimos de qué había dentro de esas computadoras, ¿no? Qué evidencia había dentro de esas computadoras. En el caso colombiano, yo estoy seguro que lo utilizaron para inteligencia, pero en el caso ecuatoriano no sabemos nada. Y esto nos lleva también, o por lo menos a mí me lleva a pensar, de que había una cierta certeza, muy amable, de que en Ecuador también estaba pasando lo mismo, que los grupos guerrilleros se estaban asentando en territorio ecuatoriano y que estaban de aquí organizando sus ataques al país colombiano, ¿no? Entonces, por lo menos estos dos eventos nos llevan a pensar de que
la crisis venezolana, porque la crisis venezolana tiene muchos tintes, no es solo económica y no es solo política, sino que hay una crisis que viene en conjunto con el fortalecimiento de los dos grupos guerrilleros y con el avance de sus políticas en favor del narcotráfico, ¿no? Entonces, como digo, nos lleva a pensar de que esto ya venía gestándose desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el tiempo de Hugo Chávez. Y aquí hay un factor importante que no lo hemos conversado muy detenidamente, que es el factor cubano. Cuba es un factor esencial para la estrategia venezolana, ¿no? Es decir, es el país de paso del narcotráfico y es el país del paso de las negociaciones entre los países que reciben este narcotráfico y los países que lo venden, ¿no? Es decir, los grupos que lo venden. Entonces Cuba se compone como este país intermedio. Y algún rato lo habíamos conversado porque también le favorece, porque una parte de ese dinero queda en territorio cubano, ¿no? Entonces la crisis es muy grave. Vamos a ponerlo por lo menos en alguna perspectiva futura. Si es que supongamos que de alguna forma Nicolás Maduro sale del poder, las cosas para Venezuela no quiere decir que se van a resolver inmediatamente. No quiere decir que Venezuela va a prosperar inmediatamente. De hecho, el tema del narcotráfico va a ser un tema que va a pesar mucho en el gobierno venezolano yo pensaría que por décadas. Colombia viene en esta pelea casi 60 años, un poco más de 60 años y con éxitos y fracasos, ¿no? Quizá la única temporada en la que Colombia vio un avance, un retroceso en esta guerra fue con el gobierno de Álvaro Uribe, pero el gobierno de Santos planeó estos acuerdos de paz, que por cierto yo estaba de acuerdo con los acuerdos de paz. Yo le había tomado muy poca atención a todas las denuncias sobre qué pasaría con los acuerdos de paz y yo puedo decirlo ahora viendo con los resultados de que fueron un fracaso. Los que salieron beneficiados fueron los líderes de las FARC que recibieron amnistía, no recibieron cárcel y además a algunos de ellos se les dio un puesto político para ser parte de la asamblea, ¿no? Entonces, del Congreso. En Colombia hay doble cámara, pero del Congreso colombiano. Y los otros, los que se quedaron, algunos se bifurcaron, ¿no? En la frontera norte al menos se conocen 11 grupos guerrilleros de narcotráfico que están en toda la zona del Putumayo, ¿no? Entonces, y como digo, se comporta por lo menos con esta suerte de pensar en estos dos bloques, un bloque de este socialismo del siglo XXI que estaba dando paso al fortalecimiento de estas guerrillas, al fortalecimiento del narcotráfico. Algo muy parecido estaba pasando en Argentina. Argentina estaba recibiendo mucho dinero del narcotráfico y ahora la presidenta Kirchner está dentro de este proceso judicial que tampoco es fácil, ¿no? Porque el kirchnerismo, igual que el correísmo, como estábamos conversando un poquito antes, tiene influencia todavía en el sistema de justicia, tiene influencia todavía en el sistema electoral, en el sistema policial. Entonces no es fácil pensar de que una expresidenta como a Cristina Fernández de Kirchner vaya a ser sentenciada al fin y al cabo, pero las evidencias son claras, ¿no? Todo el dinero que se encontró en la casa de su hija, los millones de dólares que se encontraron en las cajas de la casa de ella misma, los millones de dólares que se encontraron, si ustedes recuerdan, en un convento cerca de Buenos Aires. Entonces, lo que nos mueve por lo menos a considerar que esta tendencia de este socialismo fue realmente, o fue una de las partes principales, fue dar libre acceso a la movilidad de estos grupos guerrilleros y el fortalecimiento al narcotráfico, ¿no? Uno pensaría que tal vez tiene alguna alineación ideológica, en parte sí,
porque solo digo en parte, porque el grupo de las FARC, sobre todo las FARC, se habían generado como un grupo marxista en la década de los 50, ¿no? Pero este grupo marxista prontamente se vio, claro, con la necesidad de dinero para poder financiar sus planes guerrilleros, entonces rápidamente se aliaron con el narcotráfico, ¿no? Y ahora le toma mucho tiempo realmente afirmar que las FARC son marxistas, son grupos narcoguerrilleros, ¿no? Eso me parece que es evidente. Entonces, digo, en principio uno pudiese pensar que hay cierta afinidad ideológica, pero solo en principio, ¿no? Y solo en la superficie. Si uno analiza profundamente, yo creo que tiene que ver mucho más con el enriquecimiento también de las personas que están en el poder político, ¿no? O sea, el sobrino de Maduro fue juzgado ya por narcotráfico en Estados Unidos hace un año. Fue cogida, por cierto, en Puerto Rico un poco más de hace 2 años. O sea, es evidente que la familia de Maduro está involucrada en el narcotráfico, ¿no? Y hay tantos libros que han salido que mencionan sobre esta suerte de construcción de sótanos que tiene el gobierno, sobre todo lo que mencionan estas investigaciones de Diosdado Cabello, donde está guardado dinero físico del narcotráfico, y este dinero se presume que están en estas fortificaciones subterráneas, ¿no? Y como esto lo han dicho varias personas, sobre todo los ex guardaespaldas de Nicolás Maduro, ¿no? que ahora están, por cierto, siendo investigados en Estados Unidos, pero están dando su cooperación para que estas investigaciones sigan, ¿no? Entonces todo este contexto nos lleva a pensar en qué es lo que está viviendo la población venezolana en este momento, ¿no? Así es, yo creo que las declaraciones de varios cientistas sociales latinoamericanos y también europeos sobre el tema de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, pues no son declaraciones tomadas de cabello, no es así nomás, es tan evidente, cada vez se va confirmando que no son estados o gobiernos que tienen un fondo ideológico de buscar la igualdad social, el bienestar del pueblo, sino simplemente son, como la mayoría han dicho, ¿no? Son bandas delincuenciales del narcotráfico que se han aprovechado del poder para el enriquecimiento de grupos y sumir en la pobreza, no solamente el desempleo, sino en la pobreza física, moral y sobre todo económica y física de todos sus habitantes. Es el caso de Cuba, la situación como viven los cubanos, como viven ahora los venezolanos, cómo están viviendo también los argentinos como resultado de esta situación, y cómo era el camino o el destino de nuestro país, ¿no? Entonces yo sí pienso que es importante pues hacer un trabajo conjunto, solidario, para ir minando este tipo de organizaciones. Como usted muy bien decía, es muy difícil que de la noche a la mañana, con el cambio de Maduro, pues se cambie la situación económica, social y política de Venezuela. Lo que pasa con el Ecuador, pues, supuestamente el Ecuador ya no está gobernado por Correa, pero sin embargo hay una cantidad de quicuyos que están al interior de cada uno de los ministerios que realmente mantienen esta situación e impiden un cambio fundamental, por lo menos el inicio de un cambio fundamental. Yo creo que es necesario tratar de ir el tema y, por ejemplo, en este momento, ¿por qué los militares, ellos son conscientes de la terrible situación que está atravesando el pueblo venezolano, pero no dan brazo a torcer, no por imposición de Maduro, sino por imposición de ellos mismos, porque prácticamente, a nuestro modo de ver, Maduro es un títere de las Fuerzas Armadas y de esta banda delincuencial,
¿no es cierto? Entonces yo sí pienso que es necesario pues abrir voces, fortalecer este llamado a la unidad latinoamericana. No sé qué va a pasar el día sábado, en el momento en que 600.000, 700.000, 1.000.000 de voluntarios venezolanos van a estar en la frontera para recibir la ayuda humanitaria, y cuál va a ser la reacción de los militares. Sí, yo creo que al menos en el caso de los militares es claro que también han sido beneficiados, sobre todo la cúpula, de todos el enriquecimiento proveniente del narcotráfico, ¿no? Para de que eso ha pasado con una buena parte de la cúpula militar. De hecho, estos 17 personas de la cúpula militar venezolana que tenían su dinero en territorio estadounidense, ese dinero fue congelado porque habían altas sospechas de que ese dinero venía de lavado de activos. Entonces, hay como usted dice, una fuerza militar que intenta proteger al gobierno de Maduro, pero hay una fuerza también, dentro de una fuerza militar que no es parte de este negocio y que está viendo qué es lo que está pasando, pero creo yo que existe un miedo interno sobre las consecuencias que ellos tendrían que enfrentar si es que se mencionan su voz en contra del régimen de Maduro. En una entrevista que ayer hacían a través de CNN a un militar, pero realmente no se le veía la cara, o sea, era totalmente vedado. Él decía que no puede dar el nombre ni el lugar, etcétera, que realmente el control es tan durísimo, tan estricto, tan profundo, que están pinchados por ejemplo, los celulares, no pueden conversar nada sobre el tema, porque siempre, como pasó en Cuba, durante mucho tiempo, pues había personas que estaban conversando, y a veces familiares de las personas que estaban conversando pues eran los informantes, y a poco tiempo pues eran apresados y al paredón muchas veces, ¿no? O sea, una situación de presión, de miedo, de terror están viviendo al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo la tropa. Sí, y recientemente salió también un documental sobre estas cárceles en Caracas que surgen o han sido construidas de edificaciones que eran centros comerciales anteriormente, ¿no? De hecho, justo tengo acá, se llama el Helicoide, que está en Caracas, y salió hace poquito. Sobre el Helicoide era un centro comercial muy fuerte en Caracas, y la dictadura de Maduro toma y la convierte en una edificación para perseguir, una prisión para políticos. Y como digo, acaba de salir este documental en que esta prisión es casi una fortaleza como una persecución en contra de cualquier persona que alza su voz, ¿no? Pero esto nos muestra por lo menos de que aquí hay varios problemas y que las soluciones no son fáciles. Es decir, si es que todo saliera bien y Maduro sale del poder, Venezuela no tiene fácil el camino. Hay muchos puntos enquistados que no van a permitir que Venezuela se recupere tan prontamente como quisiéramos. Como usted decía, lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? La esperanza siempre era de que saliendo del correato este país pueda progresar, y nos damos cuenta que vamos a tener una década muerta, una década de estancamiento, porque la deuda que nos ha dejado y el sistema estructural económico no es fácil de cambiarlo. Lo mismo que con Argentina, ¿no? Hace poquito, también hace más o menos un mes, salieron las nuevas estadísticas con el nuevo préstamo argentino, y resulta que Argentina es el país más endeudado de la región, ¿no? Pero uno piensa es que es culpa de este gobierno neoliberal. No, es culpa del gobierno anterior,
y resolver esa estructura no es fácil. Lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo y muchas lágrimas también para los ciudadanos, ¿no? Y yo quería referirme, si me permiten, a uno de estos argumentos que yo siempre los escucho, que Estados Unidos quiere entrar a Venezuela por su petróleo. Y yo siempre digo, me río un poco con este argumento porque Maduro este momento vende su petróleo a Estados Unidos. No es que Maduro no vende su petróleo a Estados Unidos. De hecho, la mayor parte de Estados Unidos está por el petróleo venezolano. No, Estados Unidos ya tiene petróleo venezolano y el dinero de ese petróleo va a manos de Maduro, no va a manos de la población, ¿no? Entonces es para mí un poco risible que van a entrar por el venezolano. En el caso de China, yo creo que China lo que le importa es que el país, o sea, Venezuela como gobierno le pague su deuda. Que es una deuda gigantesca. Entonces, puede lograr que el nuevo presidente Guaidó le asegure de que China va a seguir recibiendo los pagos de sus préstamos, yo creo que China empezaría, aunque políticamente y discursivamente diga que apoye a Maduro, pero empezaría a retroceder. Vimos también una sorprendente decisión de algunos bancos rusos la semana pasada que decidieron el dinero que está venezolano, que está en estos bancos rusos, decidieron no ponerlos en manos de Maduro, sino en manos de Guaidó, por las sanciones que podrían tener de la comunidad internacional. Entonces yo creo que de a poco la estrategia está resultando en elementos importantes, positivos, ¿no? Entonces, yo algún rato lo conversé con mis estudiantes, es un nuevo tipo de estrategia y una estrategia muy bien pensada y muy bien planificada. No han mandado tropas, no han hecho esta idea de que hay un bloqueo económico, eso es mentira. El bloqueo es solo para los líderes militares y políticos que están cerca del expresidente Maduro. A ellos su dinero no pueden movilizarlo en el exterior. O sea, el cerco es para ellos, no es para el gobierno o para el Estado o para las personas, ¿no? Entonces no hay económico. Entonces ha sido muy bien pensada. Y hay otro dato importante, ¿no? Si ustedes lo han leído, el presidente colombiano, su popularidad ha subido 15% en los últimos 2 meses. Y ha subido su popularidad de 27, hasta 45 puntos, porque se convirtió en el líder de la región para enfrentar. Yo hubiese pensado que, honestamente, que hubiese sido el presidente brasileño que tome la batuta en contra de la dictadura. Claro, y una potencia, ¿no?, en América Latina, pero no, Bolsonaro no tomó esa batuta, tampoco lo hizo Macri, aunque empezó hace algunos años o fue uno de los primeros que empezó a denunciar la dictadura venezolana. Tampoco lo hizo Piñera. De Piñera mucho porque Chile, igual que en el caso de Uruguay, siempre se mantienen alejados de los problemas, por lo menos políticos, de la región. Pero lo ha hecho el presidente colombiano, y esto me parece a mí que para beneficio de él le ha ayudado, porque Colombia es una Colombia dividida siempre, ¿no? Hay una parte muy fuerte que sigue apoyando las políticas del expresidente Uribe y todo lo que significa su influencia ahí, y una otra Colombia que surge de esta utopía, pero es una Colombia sobre todo de jóvenes, que no saben todo el sufrimiento que pasaron sus abuelos. Una Colombia con esta utopía de que necesitamos un gobierno socialista, ¿no? Y esto es también un poco una navaja de doble filo, bien le cae a Moreno. Mencionado, es el mandatario más tibio de la región. Minutos, continuamos con esta importante entrevista con mi estimado amigo Cristian.
esto que estamos analizando pues nos permite ver que en los próximos días las intervenciones de Rusia, de China, más que defender a Nicolás Maduro como tal, es defender una propuesta política ideológica, más bien dicho, una visión del mundo para mantener el poder Rusia frente a Estados Unidos, porque lamentablemente eso es lo que sucede. Y claro, y manifestar de que realmente hay una intromisión imperialista, etcétera, ¿no? Pero realmente los pueblos que se han levantado para apoyar a Guaidó, no necesariamente Estados Unidos, son los pueblos latinoamericanos, la mayoría de los países latinoamericanos, la Unión Europea. Y entonces yo creo que más bien son los últimos recursos que le queda a los países como China y Rusia, ¿no? A China no le interesa eliminar esa visión aparentemente socialista, porque desde el punto de vista económico China es más capitalista que el Papa, ¿no? Es la verdad. Y lo mismo pasa con Rusia, ¿no? Pero como poder, ¿no? Como poder que quieren mantener la primacía, pues tienen que buscar estos mecanismos. Sí. Vale la pena en este momento analizar qué es lo que va a pasar el día sábado con la entrega humanitaria, para lo cual pues Piñera, el presidente de Chile, viaja a Cúcuta para entregar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela y estará justamente con el mandatario colombiano Iván Duque. ¿Qué opina sobre este tema? Porque yo creo que es el termómetro más importante en lo que viene para los procesos de democratización. Sí, yo justo estaba revisando los conciertos que se han hecho en estas últimas semanas. Se hicieron un concierto recién hace pocos días de artistas colombianos, y también uno de estos grandes empresarios, Richard Branson, estadounidense, también está organizando un concierto para apoyo a la ayuda humanitaria. Y ahora tenemos este apoyo político entre el presidente Iván Duque y el presidente Piñera. Para mí va a ser muy importante porque no pueden tocar a los presidentes. Si es que si algún militar venezolano se atreve a tocar a este país, ahí sí Estados Unidos tendría toda la región tendría toda la justificación para entrar. Entonces no pueden tocarlos. Pero va a ser sobre todo para los militares, una presión fuerte para que los militares dejen pasar esa ayuda humanitaria, ¿no? Es de locos, es de traída de los cabellos estas versiones que dan desde el gobierno venezolano de que la ayuda humanitaria viene envenenada, ¿no? Eso es traída de los cabellos. Eso sí ya es la peor, la mayor, la mentira más absurda, ¿no? Y que realmente nadie le cree, porque ni un niño puede decir que sí, o sea, me parece que han caído al nivel político de la escuela, ¿no? O sea, Maduro está siendo acorralado. Si es que Maduro quiere morir en el intento, porque Estados Unidos ha sido muy claro con Maduro. Maduro tiene dos opciones. La primera opción es huya a una isla con su dinero, disfrute de su dinero y envejezca con su dinero. O la otra opción, va a quedarse en Guantánamo. Las opciones son claritas, ¿no? Entonces, si es que Maduro se quiere convertir en ese mártir, posiblemente se va a convertir en ese mártir, ¿no? O sea, la idea de quedarse en el poder por el poder, claro, de Maduro uno no puede esperar mucho, eso creo que es lógico, ¿no? Pero cualquier dictador con un poco de visión a largo plazo va a preferir salir, ¿no? Y que le dejen salir a un país amigo, sea China, Rusia o cualquiera de los países comunistas, Corea del Norte, que lo dejen ir con su dinero. O sea, digo, con un poco de racionalidad, ¿no? Pero en el caso de Maduro, me parece a mí que este sentimiento enquistado de poder es tan fuerte que la racionalidad se queda difuminada en nada, ¿no? Escucharle hablar a Maduro es cosa seria. Sí, lleva mucha paciencia. Como que fuera
víctima del imperialismo, víctima de no poder establecer su proyecto de justicia social, de honestidad y de práctica de los valores éticos y morales. Sí, no, y a mí siempre como un ferviente creyente, siempre me ataca mucho, me conmueve mucho, me atrofia mucho cuando escucho que utilizan la palabra de Dios. Sí, eso es burlarse de Maduro, Dios, ¿no? sí, Maduro dijo hace poquito que incluso si Jesús volviera a resucitar, a mí nadie me saca del poder. Sí, eso, sandeces, ¿no? sí, y algo parecido había dicho el presidente Chávez, con sus maldiciones al pueblo israelita y con sus maldiciones también a la iglesia, ¿no? Entonces, ya en cuestiones de políticas las cosas cambian y tenemos quizá algo sorprendente. Yo había escrito y hablado mucho en contra de las elecciones estadounidenses, sobre todo en contra de las elecciones de Donald Trump. Pero Trump ha hecho algo que Obama no hizo, y es involucrarse y poner su atención a la región y al problema del socialismo en la región. Y eso Obama siempre lo trató como de esquivar y dejar que la región dejara... Tibio. Sí, muy tibio, casi moreno, ¿no? que se siguiera hundiendo. Pero no, Donald Trump lo puede acusar de muchas cosas, y yo, como digo, he escrito mucho de él, sobre todo en inglés, esta barbaridad que hizo los migrantes en la frontera, la división de familias, hijos y padres por un lado diferente. Eso fue un crimen para esas familias. No estoy de acuerdo con la construcción del muro, no estoy de acuerdo tampoco con esta suerte de mover la política como que fuera un tablón, un espacio de modas, ¿no? Entonces no, pero como digo, dejando eso de lado, sí es plausible que Trump haya visto el problema venezolano y que esté tratando de ayudar a la solución del problema venezolano. Sin el presidente estadounidense no pudiésemos tener lo que estamos teniendo en este momento. No hubiese la posibilidad de que Maduro salga, no estuviese ahí presente, ¿no? Entonces, y lo otro que estábamos comentando sobre el presidente Moreno, esta tibia reacción que tiene siempre contra Venezuela desde el principio, es únicamente en estos últimos meses que él ha cambiado un poco su discurso y ha empezado un poco a denunciar sobre lo que pasa en Venezuela. Fue porque Maduro cometió la torpeza de insultarle a Moreno, claro, justamente, ¿no? Pero ahí es que empieza a cambiar un poco la política, pero esta tibia reacción lo que le deja es a Moreno como de todos los líderes latinoamericanos, le deja a Moreno como en la cola del liderazgo, ¿no? Porque el único, como digo, no el único, pero el que está ahí sacando todo el recurso político para presidente Duque, ¿no? Entonces, que vaya Piñera ya es una presión muy fuerte para los militares y los siguen acorralando, ¿no? No sabemos cómo vaya a terminar todo esto, ¿no? Es un poco penoso por la población venezolana. Yo estaba revisando en los últimos 10 a 15 años la población ha disminuido en su peso 19 libras, ¿no? En promedio, lo que quiere decir que la gente no tiene qué comer y lo que come es insuficiente, ¿no? Cuando uno estudia, por ejemplo, el caso de los tigres asiáticos, que son estos 5 países que desarrollaron en menos de 40 años, uno de los puntos principales del desarrollo de los tigres asiáticos es su crecimiento en el PIB, ¿no? Su crecimiento económico, más o menos del 8 al 10% todos los años durante 40 años, resultan ser una potencia mundial. En el caso de Venezuela, el decrecimiento económico es muy comparable con estos países asiáticos. O sea, están decreciendo todos los años a 8, 9, 10%. De hecho, yo tengo acá
porque estadísticas del gobierno no existen, sino aproximaciones. En el año 2017 cayeron 13%, en el año 2016 12%, y los otros años números muy similares, ¿no? Lo que nos lleva a imaginar el terrible sufrimiento de estas familias y cómo estas familias intentan migrar a nuestros países, ¿no? De hecho, una de las tesis que yo dirigí el año pasado sobre el impacto de la migración venezolana en Riobamba ya fue publicada en una de las revistas de alto impacto de la región, y hay algo que es curioso, ¿no? Esta migración venezolana trata de adaptarse a los modos ecuatorianos, pero los modos ecuatorianos son muy quisquillosos con ciertas actitudes que no es tan visible para ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que se descubrió en esta investigación, sobre todo los riobambeños, los ecuatorianos de la región de la sierra, no son muy aptos o adeptos a tener conversaciones casi a los gritos o alzando la voz, ¿no? Para nosotros culturalmente eso es una falta de respeto, pero encuentras a una gran parte de la población que así es como hablan, ¿no? Hablan alzando la voz y gritando, y eso entonces es uno de los elementos que más lleva, que más construye una limitante para la adaptabilidad de los venezolanos que vienen acá, ¿no? De a poco se dan cuenta que no es nuestro modo de ser y van cambiando, ¿no? Pero nos lleva, como digo, a pensar en todo este sufrimiento de la migración que tenemos en nuestros países y todo lo que trae, ¿no? Porque hay uno de las buenas investigaciones que se hizo hace pocos años sobre la migración y su relación con la inseguridad. La relación es alta con la migración ilegal, no con la migración legal. La migración legal no hay relación, por lo menos estadísticamente confiable, de que haya relación entre la migración legal y la inseguridad, pero sí entre la migración ilegal y la inseguridad, porque la ilegal quiere decir que puede venir cualquier persona porque no tienen los papeles, no les interesa sacar ningún papel, sobre todo estos papeles del pasado judicial o el historial que tienen. Entonces, si lleva a la región por lo menos a pensar de que esta migración también se compone como un problema humanitario, pero también como un problema de seguridad, ¿no? Y hay que atenderlo. Entonces, si la forma de atenderlo es simplemente con política, o sea, con políticas tibias, tenemos los resultados que tenemos.